Soy Guillermo Torres Quirós y bueno, pues el análisis político esta semana está bastante candente. Vamos a hablar principalmente del tema que ocupa ahorita todavía a muchos, que es lo que sucedió en Culiacán, lo que sucedió en Sinaloa con la detención y luego liberación del hijo del Chapo Guzmán. También vamos a platicar de la salida de Romero de Champs del sindicato petrolero y algunas otras notas interesantes que van un poco conectadas. Resulta que el presidente de la República, como acostumbra, dio su conferencia mañanera un lunes. Ese lunes el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que bueno, pues las cifras de seguridad estaban mejorando, que el país iba con la estrategia de seguridad avanzando. Y a las pocas horas vimos cómo en el estado de Michoacán se da una emboscada donde mueren 13 policías. La respuesta del gobierno de la República por parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue lamentable, diciendo que eso es algo que sucede todos los días, un poco pues dándose un quemón con el resto de los miembros del gabinete. 2 días después se da otro acto muy parecido en el estado de Guerrero. Y bueno, pues el gran tema, la gran conclusión de todo este punto de la inseguridad se da cuando precisamente en el estado de Sinaloa, un estado que conocemos siempre su historia y su vinculación tristemente con el crimen organizado, pero que tenemos años que no veíamos una acción tan fuerte que fuera en donde el crimen organizado dominara en conflicto. Digamos que era una zona que todos el mundo sabemos que es una zona complicada, pero había, digamos, una paz muy estable, a sabiendas de que ahí se encuentra la sede de uno de los principales cárteles mexicanos, el cártel de Sinaloa o el cártel del Pacífico, como también algunos lo han denominado. Y bueno, pues se dio a conocer la noticia de que había habido algunos enfrentamientos, pero la realidad es que las redes sociales nos regalaron una serie de videos de cómo quemaban camiones, de cómo se dieron tiroteos, cómo incluso están estas escenas en las que se ve humo por todos lados en la ciudad de Culiacán y como si fuera un estado de guerra. Hay gente que me comenta que incluso tuvo que quedarse un buen rato en sus trabajos, en sus escuelas, en los centros comerciales porque tenían miedo a salir. Y bueno, se da esta acción, sale el secretario, nuevamente el secretario de Seguridad Pública, a decirnos a todos que bueno, pues había sido un operativo, que no un operativo, que si había sido un patrullaje. Bueno, la verdad se hizo un revoltijo de información donde se demuestra la falta de capacidad de Durazo como secretario de Seguridad, a sabiendas de que es un tema delicado. Pero aquí lo más delicado y lo que habría que analizar es lo siguiente. ¿Cuándo se da esta acción? Pues el mismo día que el presidente López Obrador ponía la primera piedra del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Había sido la ceremonia, el presidente se dirige a Oaxaca en un avión comercial y resulta que durante ese vuelo de ese avión comercial se empieza a dar esta complicación en el estado de Sinaloa, en Culiacán, y el gabinete de seguridad, porque eso lo dijo el presidente, tuvo que responder y decir qué acciones determinaban hacer en ese momento. Después se le notifica al presidente que se tomó la decisión, entre otras cosas, de liberar al hijo del Chapo Guzmán. Y bueno, aquí viene una de las primeras reflexiones. Las consecuencias de querer hacer un gobierno austero o qué fue realmente lo que pasó. El presidente no se pudo comunicar en su vuelo comercial. En los vuelos comerciales no se pueden hacer llamadas telefónicas. Sí, en un avión, por ejemplo, del Estado mexicano. Pero ahí está otra vez la demostración un poco de que la retórica, este mensaje de la austeridad, pues claro que tiene consecuencias importantes en la vida diaria, en la práctica política. Y bueno, otra de las situaciones es la famosa liberación del hijo del Chapo Guzmán. El argumento del presidente, un poco lavándose las manos, fue que había sido una decisión del Gabinete de Seguridad y había sido para evitar derramar más sangre. La verdad es que esta decisión demuestra, como muchos lo mencionan, una gran debilidad por parte del Ejecutivo Federal.
demuestra que este gobierno prefiere pactar con el crimen organizado a enfrentarse al crimen organizado. Y también demuestra una cosa muy de fondo: la falta de estrategia militar, la falta de estrategia en seguridad y la falta de estrategia incluso, podríamos decirlo así, política para enfrentar un caso tan delicado. Oye, vas a detener al hijo del narcotraficante más importante que ha tenido México en las últimas décadas. Que por cierto, no es el hijo, digamos, de mayor peso dentro de la estructura del cártel de Sinaloa. Pero es un símbolo, y un símbolo entrar a las calles de Culiacán, donde tiene dominio este grupo. La verdad es que también deja mal parado a nuestras Fuerzas Armadas, que día con día luchan en distintos lugares del país por lograr la paz. La verdad es que las contradicciones de este gobierno de la Cuarta Transformación demuestran que pues no hay una claridad de qué hacer con el tema. La cifra de muertos, si bien disminuyó en el mes de septiembre, sigue siendo alta para alguien que prometió paz de forma inmediata. La verdad es que nos deja muchas cosas a reflexión. Si este golpe en la mesa que da el crimen organizado, anunciando que pues podría ponerse la cosa más terrible, y la forma en que cede el presidente, bueno, pues nos demuestra que la Cuarta Transformación, híjole, es de preocuparse. No tiene estrategia, no tiene visión, o simple y sencillamente ya negoció con el crimen organizado, lo que nos pondría en una forma más delicada. ¿Qué es lo que tiene que pasar en los siguientes días? Veremos si Durazo sigue al frente de la Secretaría o ya va en su camino a buscar la gobernatura de Sonora, que es un poco de sus objetivos personales. ¿Qué va a pasar con los titulares de la Marina, de la Secretaría de Defensa Nacional, que de alguna manera se demuestra pues que no están muy contentos porque han quedado mal? Se ha exhibido parte de su trabajo, que si bien es un trabajo que queda claro su compromiso por la nación, pues también tienen que obedecer al jefe de las Fuerzas Armadas. Y esto complica en muchos sentidos la operación de nuestras Fuerzas Armadas. Y bueno, pues esto se dio, repito, cuando se ponía la primera piedra del aeropuerto de Santa Lucía. Qué coincidencia tan extraña ver este dato. Un día que era de fiesta para el presidente terminó en un día de crisis. Y la crisis, ojo, se vivió en todo el mundo. Las primeras portadas de todos los periódicos mencionaban claramente el tema de pues la falta de capacidad del gobierno mexicano. Y bueno, incluso el propio presidente López Obrador vimos de forma desesperada cómo tuvo que pedir auxilio al canciller Marcelo Ebrard y solicitar una llamada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, algo que pues, no es común en este gobierno, tratar de evidenciar la venia del presidente de los Estados Unidos. Y si bien la respuesta que dio el gobierno mexicano fue de que había sido de apoyo esta llamada, el hijo de Donald Trump nos regaló un mensaje en Twitter donde recuerda que en México hay anarquía y por eso se debería de construir el muro. Sobre otro de los temas también importantes de análisis está pues la renuncia de uno de los personajes más ligados, más controversiales y vinculados a la corrupción. Me refiero a don Carlos Romero de Champs, quien fue durante un cuarto de siglo el líder petrolero, el líder del sindicato, uno de los sindicatos más importantes y de mayor poder que tuvo en nuestro país, principalmente en las últimas décadas. Y bueno, Romero de Champs, muchos hablaba de su salida desde hace mucho tiempo, su posible captura por defraudación, lavado de dinero, pues por muchos temas vinculados a la corrupción. Pero no fue así. El propio Romero de Champs entendió los mensajes de la Cuarta Transformación. Otra vez una mañanera nos regaló de manera extraordinaria una posible investigación a este personaje. Y la primera acción que hace para quedar bien y evitarse problemas es anunciar su salida de este sindicato del cual, por cierto, durante muchos años fue el brazo derecho de la operación en el sistema político mexicano. Fue el brazo de operación dentro del propio PRI.
Y bueno, pues hay que decirlo con las cosas como son. Romero de Champs era un símbolo, esos símbolos que tanto le gustan a López Obrador de señalar como la mafia en el poder. La salida de Romero de Champs nos habla de muchos cambios en la política mexicana, en los tiempos en los que hay más sindicatos, en los tiempos en los que hay una, digamos así, variedad de visiones sobre lo que sucede en el día a día. La verdad es que esta cuarta transformación todavía nos deja muchas dudas, pero la salida de Romero de Champs es un punto que dirá el propio López Obrador con el tiempo, pues es una de sus acciones en las que puede vender principalmente a su público de que está cumpliendo con acabar con la corrupción. Hay otro tema que quedó un poco olvidado después del caso Sinaloa, y me refiero a la aprobación en el Senado de la República de la revocación de mandato. La revocación de mandato, recordemos, fue algo de los puntos más polémicos de la campaña de López Obrador. ¿Por qué es polémico? Simple y sencillamente porque solamente en 2 países existe este proceso actualmente de revocación de mandato. Es un estilo de acto en el cual la gente sale a ratificar si alguien sigue en el poder o no. Y los 2 países que todavía lo hacen es Venezuela y Bolivia, países que no se caracterizan por ser muy democráticos. La idea de López Obrador de que la gente decida si se queda o no se queda el gobernante en turno generó muchas opiniones. Pero al final, pues los acuerdos políticos prevalecieron y el propio Ricardo Monreal, en un acuerdo con el PRI, logró sacar esta reforma constitucional. Si bien la revocación de mandato no se hará en la fecha electoral del 2021, sino se hará meses después, y los gobernadores no van a entrar en ese proceso, pues sin duda es otro de los temas, de las narrativas que había el propio López Obrador exigido, propuesto y señalado. Y bueno, pues le estaba saliendo el asunto. Pero regresemos otra vez, el gran enemigo de la cuarta transformación, pues no podríamos decir que es el crimen organizado, es la propia incapacidad por parte de los funcionarios y de su equipo. Y esto también se demuestra en lo que está pasando en Morena. En Morena se han estado cancelando las asambleas distritales para elegir a sus consejeros nacionales, a sus consejeros estatales para su proceso de renovación de dirigencia nacional que se hará en noviembre de este año. La verdad es que la violencia ha estado ahí a flote y lo que tanto se decía pasaba, por ejemplo, en el PRD, en la creación de las tribus. Por cierto, en los estatutos de Morena se prohíbe crear tribus, pero aquí vemos en los hechos los grupos, la lucha entre Jacob Polemski con Berta Luján, con Mario Delgado, la gente de Ricardo Monreal. Es una lucha de poder en Morena que es increíble. Es el partido actualmente gobernante. Uno pensaría que tiene la capacidad de resolver este tipo de cosas, pero no. Vemos que han querido imponerse a la mala en algunos lugares o destabilizar al propio partido. Las consecuencias se darán cuando posiblemente el Tribunal Electoral anule este proceso por la cantidad de irregularidades que han sido denunciadas por parte de los distintos actores. Y vemos ahí la ausencia del presidente López Obrador, el fundador del partido, que no se ha querido meter de lleno a resolver esta problemática. Pareciera que no lo quiere hacer porque no sabe cómo hacerlo. Eso es lo más terrible que le puede pasar a Morena, que su creador, su fundador, ni siquiera sabe cómo atender la problemática de su partido. Partido que sabemos está compuesto por elementos de distintas visiones y formas. Lo hemos dicho muchas veces, de chile, mole y pozole, no es algo homogéneo, es algo heterogéneo. Hay distintas formas de pensar, de visualizar, de analizar, de entender, y esto pues se ve reflejado entre quienes aspiran a un Morena como un partido marxista, estilo partido comunista, o quienes aspiran a que sea un partido socialdemócrata, otros que añoran a que sea un partido del sistema político a la vieja usanza, un poco como lo que fue el PRI en la década de los 70, 80. Un partido que buscaba, que tenía el populismo como una herramienta y el proceso de estar estatizando al país. La verdad es que Morena, pues esa crisis se puede ver reflejado en los procesos electorales que se darán en los próximos meses. Digamos que estamos en un tiempo en el que todavía hay un margen para el proceso del 2021, pero las cosas el pueblo de México las puede ir un poco captando.
esta demostración de debilidad, al no tener una fuerza, al no tener una disciplina, puede tener consecuencias muy terribles para este partido político. Y bueno, dentro también de toda esta temática, dentro de todo esto que estamos viendo en estos días que han sido muy álgidos, que han sido días con mucha expectación, con mucha polémica, vemos también la visita que tuvo el presidente de Cuba a nuestro país. La verdad es que la visita pasó sin pena ni gloria, un poco desapercibida, pero llama la atención algo muy de fondo, cómo el presidente López Obrador sí recibe al presidente de Cuba, pero no quiso recibir a Sebastián Piñera, el presidente de Chile. ¿Cuál es la línea de López Obrador en el tema internacional? Lo sabemos, lo ha dejado claro desde la toma de posesión. Su simpatía es con América Latina, su simpatía es con los amigos del Cono del Sur y de Centroamérica, porque hablan el mismo idioma y porque muchos de ellos piensan muy parecido a él. La ausencia de López Obrador en los foros internacionales demuestra no solamente que no sepa hablar inglés o que sepa moverse en esas esferas, simple y sencillamente demuestra que no es una preocupación de este gobierno, o mejor dicho, de él en lo particular, atender estos temas. Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es el tema de preocupación de López Obrador? Muy sencillo, no es la economía, no es la seguridad, no es la internacional, es la política interna. Y qué interesante es que en la política interna las cosas no le están saliendo bien al presidente López Obrador. Los invito a que me escuchen todos los lunes a las 7:30 de la noche en la tercera emisión de Grupo Imagen con Esteban Arce, y pueden dejar aquí sus comentarios en Facebook y en Twitter.